Sean todos bienvenidos a esta última sesión de ámbitos académicos en hipotiroidismo, una revisión sobre hipotiroidismo de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Esta es la última charla de esta ronda. Las reuniones anteriores han sido decisiones en el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo subclínico, con la doctora María Jimena Mejía, casos clínicos sin hipotiroidismo, manejo, tratamiento y titulación de dosis, con el doctor Eric Hernández, hipotiroidismo en la mujer, con el doctor Sergio Augusto Albernia, hipotiroidismo refractario, difícil manejo, la cuarta, con el doctor John Jairo Duque. En la quinta fue la pasada con el doctor Carlos Alfonso Willes sobre retos clínicos en hipotiroidismo, y en el día de hoy tenemos la última sesión, hipotiroidismo y patologías asociadas. Nos acompaña el doctor Leonardo Rojas. El doctor Leonardo Rojas, estábamos hablando ahorita antes de empezar la presentación, es Nacho, me comentaba él, desde internado. Él es pregrado de la Nacional, es internista de la Universidad Nacional, es endocrinólogo de la Universidad Nacional, ha sido docente de la Universidad Militar, el Hospital Militar Central, del Instituto Nacional de Cancerología, y ahorita es docente de la Universidad Javeriana en el Hospital San Ignacio. Es el coordinador del programa de tiroides de la Asociación Colombiana de Endocrinología, y decirle, doctor, que nos sentimos muy honrados con que usted nos acompañe el día de hoy, y esperamos que toda la gente disfrute de esta charla. Hacia el final vamos a recopilar las preguntas de chat, y nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Leonardo Rojas por estar hoy como conferencista en esto que se ha denominado hipotiroidismo y patologías asociadas. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Valenzuela. Gracias por esa bondadosa presentación. Gracias al laboratorio. Pues esto es una conferencia que está patrocinada por Abbott. Gracias a la Asociación de Endocrinología, que en su gran esfuerzo de adaptarnos, para no utilizar otras palabras que son ya rimbombantes, a las etapas en las que estamos viviendo, hemos podido compartir muchísimo de lo que son las experiencias de cada uno. Acto seguido, pues, como siempre debemos tener entonces los disclosures relevantes en cuanto a lo que es la tiroides. Y la tiroides en algo aquí se ve como una obra de arte, que es más o menos lo que nosotros, de lo cual vamos a hablar en estos momentos. Bienvenidos entonces, y esos son en última los tópicos de los cuales estaremos discutiendo algo, en parte patologías asociadas, pero sobre todo era como puntos en los cuales uno pudiera seguir hablando un poquito, con la gran responsabilidad de intentar resumir ya todo lo que nos han expresado nuestros compañeros, colegas, amigos y docentes que nos han enseñado tanto acerca de la patología de la tiroides. Sí, vamos a hablar de estas condiciones asociadas, pero definitivamente uno no puede dejar de hablar un poquitico de hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, esta definitivamente no es una conferencia acerca de cada uno de estos tópicos. Lo que intentaremos sería como resaltar algunas de estas condiciones cuando estamos hablando del hipotiroidismo y mirar lo que son estas complicaciones y este compromiso de unos órganos blancos. Y así empezamos entonces, y el hipotiroidismo subclínico. Solo recordemos entonces que es una enfermedad o una condición mucho menos severa que el hipotiroidismo primario como tal, en la cual permite que la estimulación desde la hipófisis a la glándula tiroides a punta de TSH le mantenga a uno unos niveles normales de T4 libre, y eso le mantenga una homeostasis
importante. Sin embargo, esa homeostasis será a expensas de mantener la TSH elevada, con las consecuencias que tiene tener la TSH elevada sobre crecimiento, no solo en tiroides, sino en otros tejidos. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, hay algunos puntos importantes que pues los pudiéramos poner en azul clarito por algo. Y es que si uno toma, por decir algo, la TSH normal entre 5 para abajo, entre 0, 5 y 5, para hacerlo un poquitico más fácil aquí y no hablar de los diferentes tests, entonces la gran mayoría están entre 4 y 10, es decir, el 90% tienen unas elevaciones apenas discretas de esa TSH. De los pacientes que tienen estas alteraciones, la tercera parte no tiene síntomas. Eso nos debe alertar entonces como primera enseñanza. Ahora, de las personas que tienen TSHs normales, algunas veces pueden no tener, las personas que algunas veces pueden tener TSHs normales, casi la cuarta parte algunas veces, pueden tener algunos de los síntomas. Y esto es para recalcar que los síntomas del hipotiroidismo, pues son síntomas inespecíficos. Cuando uno ya tiene varios, uno empieza a sospechar que existe una enfermedad de la tiroides. Y estas personas, que son la gran mayoría, que tienen unas TSHs que son apenas discretamente elevadas, muchas veces, casi el 60-62% de los casos, pudiera normalizarse espontáneamente en 5 años. Esto enfatiza la importancia de un gran criterio clínico en el momento de uno poder decidir si un paciente necesita o se beneficia de un tratamiento, mucho más allá de decir si yo tengo el diagnóstico o no. Por otro lado, elevaciones ya un poco más grandes de TSH, de 10 a 14, un 40%, y arriba de 15 hasta 20, el 85% de estos pacientes en el tiempo van a desarrollar un hipotiroidismo manifiesto, en un seguimiento de un estudio que fue hecho por más de 2 años y medio. Entonces, la importancia de simplemente el grado de descontrol evaluado como valor de TSH para uno poder predecir qué tanto riesgo hay de que sí se vaya a progresar hacia un hipotiroidismo severo. Con los estudios de Colorado, en la década de los 70, recordábamos era que los valores por dilución en ese momento, porque se hacían por dilución, de los anticuerpos antitiroideos, le podían uno predecir cuáles pacientes iban a progresar a un hipotiroidismo importante o severo, y de allí era que habíamos aprendido que el 10 era pues, número mágico para lo cual deberíamos tratar. Y pues también con bibliografía un poco más reciente, entonces tenemos que recordar en esta tabla, pues algunas de las alteraciones que convierten y que corroboran y que nos recuerdan a que el hipotiroidismo es un real factor de riesgo cardiovascular, el hipotiroidismo subclínico, en este caso sobre las 2 rayas y las 2 flechas rojas, los valores de colesterol total y valores de colesterol LDL, que son los que en las diferentes series, en los diferentes estudios, siempre se muestran persistentemente correlacionados con el riesgo con el hipotiroidismo subclínico, no así tanto los valores de triglicéridos y casi nunca el de HDL, pero por lo menos sí el valor total del colesterol y el valor total de colesterol LDL como factores asociados a este hipotiroidismo. La mortalidad, entonces, sería lo que a uno le interesaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Si se mueren más esos pacientes con TSH elevada y en esta serie, en un seguimiento ya mucho más prolongado, con pacientes de mayores de 40 años, más de 3.000 pacientes en una serie que fue publicada hace por ahí unos 2 años, dividieron a los pacientes en cuartiles y esta tabla que nos muestra son los cuartiles dependiendo de los valores de TSH. Un cuartil lo cogieron hasta 4.4 de TSH, el otro cuartil hasta 5.13, el otro cuartil, el tercero, hasta 6.57 y el último cuartil, el cuarto, hasta más de 6.57 miliunidades por litro. Y definitivamente, sobre todo este valor, sobre todos los que estaban en el cuarto cuartil con TSH arriba de 6.57, han correlacionado muy bien con todas las causas de mortalidad
con las causas de mortalidad no asociada a cáncer y con la tasa de eventos cardiovasculares. 1.2 el factor de riesgo, 1.92, casi 2 veces el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Haremos de allí y entonces tomemos la clínica. Y cuando ya estamos viejos, pues entonces uno dice, por favor no olvidemos la clínica. La clínica debe ser el punto principal, el punto con el cual sospechamos. Cuando nosotros empezamos a hacer diagnósticos simplemente desde el laboratorio sin tener una sospecha clínica, vamos a caer muchísimo más en probabilidades de equivocarnos. Y pues todos conocemos entonces toda la gran cantidad de síntomas, perdón, del hipotiroidismo, y que a medida que yo tengo esos síntomas inespecíficos, pues yo ya puedo sospechar que yo tenga el hipotiroidismo. Y pues existen entonces casos que son muy fáciles, así como lo de esta pacientica, que es tomada de un libro, pero sigue siendo muy gráfica, y básicamente es por mostrar la diferencia que hay entre una paciente que estaba en un real mixedema, con su edema palpebral, con la piel como se le veía, con el cabello como se veía, y cómo cambia la expresión inclusive, no solamente el depósito de glicosaminoglicanos, sino también la expresión facial, la piel, el cabello, cuando el paciente se restaura su estado funcional con el tratamiento. Es decir, la clínica debe ser importante, debe seguir el primer punto, ser el primer punto para uno diagnosticar la enfermedad, pero no todos los pacientes son así. Entonces tenemos algunos pacientes que, como este paciente que nos llegó a la clínica de Marley, que eso fue hace unos años, y que pues tenía el cuadro de malestar general, una voz ronca, tenía algo de edemas, y caminamos mal y tenía muchas mialgias, se corroboró una insuficiencia renal que empezó a mejorar con el tratamiento con hidratación y con los líquidos, y se le encontró una elevación de la CPK hasta más de 3.000 unidades por litro, y entonces cuando nos llamaron empezamos a evaluar las causas de la elevación de la CPK como una miositis como tal. El diagnóstico diferencial implicó descartar el hipotiroidismo. Tal vez si lo hubiéramos sospechado desde el principio, hubiera sido un poquito más rápido el diagnóstico. Y este paciente, miren estos valores, por eso siempre debemos mostrarlos, una TSH de 249 con su valor normal, que era hasta 4.6 en ese momento, pero tenía 249 y una de las T4 libres más bajitas que yo haya visto, 0.07 nanogramos por decilitro, con una T4 total 0.56, sabiendo el normal que en ese momento era de 5.5 hasta 11 microgramos por decilitro para el laboratorio del hospital. Un real mixedema. Queremos entonces aquí resaltar que no todos los pacientes se presentan igual, que no todos los síntomas son iguales y que debemos tener la sospecha lista. Así, por ejemplo, en los servicios, pacientes que acuden al servicio de urgencias y que llegan a ese diagnóstico de hipotiroidismo, cuando el paciente muchas veces pudiera tener unos síntomas que no son los síntomas tradicionales y pudiera, por ejemplo, consultar no solamente por la debilidad de la intolerancia al frío, sino que básicamente por ejemplo, un derrame pericárdico que pudiera ser la causa en la cual uno llegara a hacer el diagnóstico del hipotiroidismo. Y es que la glándula tiroides no está sola. La glándula tiroides como órgano endocrino pues está correlacionada, y eso también debemos tenerlo nosotros presente cuando estamos evaluando un paciente con hipotiroidismo o con enfermedades de la tiroides. En esta tabla, que no es tan reciente creo, pues lo que quiero es enfatizar en toda la interrelación ahí con diferentes sistemas, como por ejemplo los pacientes que tienen enfermedades hepáticas importantes, cuáles alteraciones puede uno tener, los pacientes que tienen enfermedad renales, los pacientes con edad, los pacientes con desnutrición, con hipotermia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ver la tiroides no solamente como una glándula, sino como una glándula que esté relacionada y dependiente también de toda la homeostasis del cuerpo. ¿Qué pasa entonces con el corazón? Y en el corazón entonces encontramos unas respuestas sistémicas aumentadas, un gasto cardíaco disminuido casi en la mitad,
unas tensiones sistólicas bajas o normales con unas tensiones diastólicas altas, lo cual produce esa que llamamos presión de pulso o una presión convergente, es decir, una tensión sistólica que se acerca mucho a la diastólica. La contractilidad cardíaca está disminuida, hay cardiomegalia por infiltración, por edema, por disminución de la contracción, derrame pericárdico, que esto más la infiltración miocárdica pues produce un componente restrictivo, además de toda la disminución contráctil del miocardio y un volumen sanguíneo que termina siendo efectivo con menor retorno venoso y produciendo y haciendo mucho más difícil un cuadro de una hipovolemia relativa. Claro que hay bradicardia, pero entonces si por ejemplo unos pacientes de estos que llegan en hipotiroidismo se les da su tratamiento, se normalizan con el tratamiento y se llevan hasta TSH normales metas, hasta en 3.000 unidades por litro, podemos ver esas recuperaciones de fracción de eyección, de la alteración de la relajación diastólica, del compliance, el llenado ventricular y el grosor de la íntima media, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto. No olvidemos que el corazón del anciano también es corazón y que todavía va a ser mucho más frágil, en parte porque por la edad va a tener más riesgo de tener complicaciones cardiovasculares y que esta reducción del volumen eyectado de la bradicardia, con el riesgo de arteriosclerosis, con la rigidez arterial, la disfunción endotelial y las alteraciones de coagulación, pues hacen que un cuadro de hipotiroidismo pueda tener unas consecuencias que puedan ser devastadoras en el anciano. Debemos tenerlo siempre presente, el corazón siempre presente en el hipotiroidismo. Y en este resumen, acá miramos cómo, por ejemplo, las resistencias, cómo están en el hipotiroidismo comparadas en esta tabla al normal, en la izquierda, en la mitad del hipertiroidismo y en la derecha el hipotiroidismo, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo se disminuye comparativamente, cómo se altera la fracción de eyección, cómo están todas las resistencias, cómo está el gasto cardíaco y cómo está el volumen y cómo está la volemia efectiva, cómo se altera y cómo se disminuye. Dejamos el corazón, pero nos centramos pegado de él, entonces del riesgo cardiovascular, y conocemos desde hace mucho tiempo, por eso me gusta esta gráfica que lleva ya casi 20 años, a medida que yo tengo más hipotiroidismo, tengo más riesgo de tener arteriosclerosis aórtica, más riesgo de tener infarto miocárdico. O sea que ese papel lleva muchísimo tiempo corroborado en cuanto a lo que es la relación del hipotiroidismo con el riesgo cardiovascular. Y las explicaciones pues son muchas, las alteraciones que hay de la dislipidemia, la rigidez arterial, la disfunción endotelial, las alteraciones de homocisteína, cómo por ejemplo, se correlaciona con disfunción esta proteína C reactiva elevada que se puede ver hasta en 44% de los pacientes, básicamente por el hipotiroidismo en análisis que se han ya habiendo descartado otras patologías, como la disfunción de las alteraciones de coagulación como en estados procoagulantes y esta hipertensión diastólica. Todo esto es un colchón, es un caldo de cultivo para esta enfermedad coronaria, y por eso también muestro esta diapositiva que es del 2010, porque llevamos mucho tiempo haciendo énfasis y tal vez no hemos hecho todo el énfasis que deberíamos, porque si vemos que la mortalidad cardiovascular está incrementada en el hipotiroidismo subclínico, siempre seguimos nosotros patinando con el bendito número mágico de 10, y si tiene más de 10 lo trato, y si no tiene más de 10 le doy salida y le hago un control. Pero no nos hacemos un juicio clínico de saber si este paciente se va a beneficiar o no de tratamiento, aunque no tenga el número mágico de 10. Y en esta gráfica, que es el metaanálisis, entonces, podemos corroborar muy bien que TSH arriba de 6.9, básicamente 7 para arriba, tiene una correlación de 1.89 con la posibilidad de hacer eventos cardíacos de enfermedad coronaria. Y tiene una correlación arriba de 7, de 1.42 de mortalidad cardiovascular. Y cuando eso sí, la TSH está arriba de 10, la mortalidad cardiovascular es 1.58. Pero llevamos ya muchos años diciéndolo, ¿el valor de 10 será? ¿O será que es que deberíamos cambiar nosotros ese valor de 10 y deberíamos dar un paso adelante y ser un poquitico más lógicos analizando toda la evidencia que tenemos? Cardiovascular probablemente 7,
enfermedad coronaria, eventos coronarios y mortalidad. Pero eso es un punto ya aquí, como para mostrarlo así, adicional, porque ya entonces esta gráfica, aunque es una tabla de un estudio muy reciente, pues termina siendo más de lo mismo, correlacionando el hipotiroidismo de los riesgos, factores de riesgo cardiovascular y el perfil lipídico con el estado del paciente con hipotiroidismo. Básicamente lo que yo quería mostrar aquí era que pues se correlaciona muy bien esa TSH y que para esos valores de T4 libre, miren, de lo que posiblemente debemos empezar a analizar un poquito más, la PCSK9 empieza a correlacionarse muy bien en forma indirecta con los valores de T4 libre. Menos valores de T4 libre, más alteración de PCSK9. Un punto al aire para que después en un momento determinado pudiéramos profundizar mucho más en eso y no dejarlo a un lado. Pero eso todo entonces termina en lo que son las gráficas del riesgo cardiovascular, pues básicamente estaba mirando las páginas del Ministerio de Salud y ustedes aquí tienen aquí el link donde simplemente dan clic y en este link del Ministerio de Salud, pues puedes encontrar entonces el riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular adaptado para la población colombiana. Y entonces le dice uno si el riesgo es bajito, si el riesgo no, y hace muchísimo énfasis entonces que para si es mujer, que si para si es hombre, que si es fumador, que si no es fumador, dependiendo de la edad que tenga, y le van dando los rangos y le van haciendo todos los análisis, que si es hipertenso, que si está controlado, que no, con tratamiento, etcétera, 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 y pues te da un puntaje y ese es el riesgo cardiovascular. Y el link, y la pregunta y la tiroides. Entonces pudiéramos soñar, ¿por qué no? Yo quisiera soñar que en algún momento pudiéramos establecer unos datos más confiables para que tuviéramos en algo el diagnóstico del hipotiroidismo como un riesgo cardiovascular. Solamente como evidencia de eso, entonces pacientes sanos en una tabla, en el grupo, en el B, y en el A, pacientes con hipotiroidismo. Pero miren cómo es el índice de calcificación coronaria medida por TAC. Los pacientes con hipotiroidismo sí tienen más riesgos y yo sé que la gráfica es un poquito tediosa, pero lo están clasificando de 0, más de 10, más de 100, más de 300 y aquí debería ser 0. Pero lo que es importante aquí es que es frecuente que el paciente con hipotiroidismo tenga unos CAS de RIE de 10 para arriba y eso le habla a uno de la calcificación intracoronaria y se puede extrapolar a el riesgo de tener ya esta enfermedad cardiovascular. Estos estudios en pacientes de bajo riesgo con otros factores de riesgo cardiovascular controlados, o sea, ya independiente de tensión arterial, independiente de colesterol, independiente de triglicéridos e independiente de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pudiéramos decir en cuanto a la insuficiencia cardíaca congestiva? Solamente ese es uno de los ejemplos en los cuales uno tiene que analizarse metiéndosele a la célula, porque es eso, es la hormona tiroidea metiéndosele al miocardio, entrando a la célula, entrando a su receptor nuclear, como ven allí, al elemento de respuesta y generando todas esas acciones que tiene. Pues sí, claro, no genómicas, pero también entonces estas acciones genómicas que tiene las hormonas tiroideas. O sea, hay unos casos en los cuales, como en este, hormona tiroidea y corazón, en la cual el link es muy rápido y uno nunca lo deja de hacer. Y entonces aquí, en estudios también antiguos, teniendo pacientes con una población amplia de por lo menos 2.700 pacientes con personas de la octava década de la vida y dividiendo a los pacientes con TSHs hasta 6.9, de 7 hasta 9.9 y 10 o más. Y a partir de 7, miren la gráfica, cómo se aumentaba muchísimo, es la que tiene punticos, es la que está en la mitad, donde está el 7. A medida que está arriba la TSH y de 7 para arriba, cómo se correlaciona muy bien con el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva y los eventos por enfermedad de insuficiencia cardíaca congestiva. Otra vez aparece ese número mágico, ¿no? Qué interesante.
Y entonces para no mostrar una vieja, entonces traemos un estudio ya mucho más nuevo en las cuales se puede mirar el riesgo de hospitalización en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva para unas hospitalizaciones de 13.000 por lo menos, con unas medidas de seguimiento de más de 5 años y medio, y si el paciente tiene hipotiroidismo o no. La raya que ustedes ven, que es horizontal, donde marqué yo el eutiroidismo, muestra a la izquierda pacientes con falla, a la derecha pacientes sin falla. Y en los pacientes que estén eutiroideos, pues ese riesgo es el mismo. Por otro lado, en los pacientes que tienen hipotiroidismo, a la izquierda, la parte de la izquierda de la gráfica, y que tienen falla cardíaca, el riesgo de hospitalizarse es mucho más alto, 1.86 veces el riesgo, si el paciente tiene hipotiroidismo, la posibilidad de hospitalizarse por falla cardíaca. Entre paréntesis, no lo sabemos todo, porque en esos eutiroideos antes, en los pacientes que son eutiroideos y que no tienen falla cardíaca, terminan hospitalizándose un poquito menos, aunque esa relación es débil. O sea, por lo menos podríamos preguntarnos si es que sabemos toda la interrelación hemodinámica que tenemos nosotros con el hipotiroidismo y con la TSH, o tal vez nos falta todavía y en los próximos años deberíamos seguir investigando. Pero entonces es importante la TSH, es importante el hipotiroidismo y es importante para la insuficiencia cardíaca congestiva. Saltémonos ya, ¿qué pudiéramos nosotros decir del embarazo? Y sabemos que pues el hipotiroidismo del embarazo, como ya nos han enseñado ya en varias partes y en nuestros webinars previos nos han enseñado ya el doctor de ginecología, pues que tenemos muchísimas complicaciones y el hipotiroidismo está asociado a muchísimas complicaciones en cuanto al embarazo. Esta gráfica no la quiero dejar de mostrar porque somos médicos y no debemos basar nuestro concepto en un valor. En este estudio, es un estudio en China para mirar el valor de la TSH en las etapas del embarazo, que son los que están en la parte horizontal, en las semanas de embarazo, desde las 2, 3, 4 hasta las 13, 14 semanas de embarazo, o sea, básicamente el primer trimestre, y los que están en las Y, o sea, en la vertical, pues están los diferentes métodos tomados en un par de poblaciones, en los hospitales diferentes. Y los valores de referencia son bastante diferentes. Mírenlo, desde 0.3 pasando por 0.13, 0.05, 0.08, 0.21. Valores muy diferentes, ese rango normal, hasta el extremo superior que va desde 3.93, 4.46, 3.98 hasta 5.17. En este estudio lo que le dicen es, debería uno, para su población, establecer cuál es la TSH normal para tener sus pacientes embarazadas y saber cuál es el valor normal al cual yo quiero llegar, y tener un método diagnóstico en su laboratorio y mantenerse con ese método diagnóstico. No debería hacer uno unas análisis de controles dependiendo de laboratorios diferentes y métodos diferentes. Yo sé que es muy difícil poderlo hacer práctico en nuestro país, donde las EPS cada vez se mandan a hacer los exámenes en un laboratorio diferente y inclusive los contratos se cambian, pero por lo menos deberíamos intentar que nuestro grupo, si es un grupo de alto riesgo para los pacientes con hipotiroidismo o los pacientes que lo podemos controlar en endocrinología, tuviéramos un poquito más homogéneo hecho. Por eso es que mostrando esta gráfica, que es la gráfica, que lo cual es de la época también con los estudios del doctor Negro, pues a mí siempre me generó pues muchísima piquiña, por no decir otra cosa, porque nosotros siempre los endocrinólogos hemos sufrido tratando de mantener esa TSH normal, si la pongo en el primer trimestre en 2.5, si después en el 3, y después en el 3.5, y miremos todas esas variabilidades. Lo que sí debemos tener en cuenta es que el paciente sí, definitivamente, la paciente va a necesitar un aumento de la dosis durante el embarazo y usualmente esa dosis de embarazo se aumenta dependiendo de la patología que tenga. En este caso, la segunda de abajo para arriba, o la penúltima de arriba para abajo, que los pacientes con enfermedad de Graves probablemente son los que vienen tomando una dosis casi tan alta como los de cáncer diferenciado de tiroides, pero son los que más aumentan el requerimiento de la hormona tiroidea.
O sea que uno, dependiendo de la patología que tiene su paciente, cuando el paciente llega al embarazo, debería uno mirar cuál es la dosis que en cuanto debería aumentarla. Por eso sí, de todos modos, pues yo dejo las recomendaciones en las cuales, que son antiguas, pero es para enfatizar en que uno debería lograr un muy buen control, inclusive antes del embarazo, y los pacientes que llegan muy bien controladitas, pues no tienen que subirle casi la dosis, o el requerimiento de aumento de la dosis es mucho menor cuando llega al embarazo. Pero entonces, como ya llegamos hasta allá y peleando entonces con esos valores mágicos del 2.5, 3, 3.5 y que al fin quedó en 3.5 durante los 2 segundos trimestres del embarazo, pues entonces salen los estudios, por ejemplo, en las mujeres que han abortado por lo menos 2 veces. Y esas son las que pierden otra vez los embarazos en barras blancas contra las que mantienen y pueden llegar a su embarazo a término, las que están en barras negras. En las primeras barras son los pacientes que están eutiroideas sin tratamiento y las otras 2 son los pacientes que están con hipotiroidismo subclínico limítrofe, arriba a menos de 4.4, sin tratamiento o con tratamiento. Cada vez más tenemos esa evidencia, cada vez más estamos diciendo que tal vez menos de 4.4 no deberíamos tratar esos pacientes durante el embarazo. Y no está claro entonces también cuál sería, por lo menos después, qué pasaría durante los trimestres. Lo que sí es importante es que estos títulos de anticuerpos, en un punto que también debemos disgustado muchísimo antes, era que los títulos de anticuerpos decían que se correlacionaban bien con los abortos, pero básicamente es porque esos estudios tenían los pacientes que tenían títulos de anticuerpos muy positivos tenían valores de T4 más bajitos y probablemente eso debe haber sido un sesgo en el momento de analizar las pacientes. ¿Qué pasa con la edad? Sabemos si tenemos, digamos, un promedio por la edad hasta los 80 años durante toda la población de 1.49, sabemos cómo se aumenta a medida que va pasando la edad los valores de TSH, una mediana de 3.6, de 5.9 hasta 7.5. Y en esta gráfica, la parte inicial están durante los años cómo se ha hecho el seguimiento en la parte horizontal y la abscisa de las YES, entonces la prevalencia que tenemos de hipotiroidismo. La línea abajo azul es la de los hombres y la línea amarilla es la de las mujeres. Es básicamente recalcar cómo se ha aumentado entonces el diagnóstico de hipotiroidismo a medida que van pasando los años. Eso sí, es importante decir que la TSH tiende a aumentar en los pacientes con la edad, que esta TSH se correlaciona con longevidad y mucho más si tenemos valores de T4 un poco hacia el valor normal inferior. Las manifestaciones de este anciano, entonces quiero enfatizar en que tengamos siempre la alerta hacia si el paciente tiene una pseudodemencia, una depresión o alteraciones de la función cognitiva, no solamente con las síntomas que son clásicos de la enfermedad tiroidea durante toda la población. Y en este estudio lo que quería mostrar son 3 grupos, el grupo de colorcitos, cada grupo de colorcitos, unos cómo está siendo tratado y las azules serían los que están siendo bien controlados para la meta que uno quiere, que básicamente es más o menos 46, 47%, y cómo cambian estas metas si lo que yo hago es cambiar el valor de referencia de mis exámenes. En esos momentos, entonces, yo pudiera decir que si la TSH me sale un poquito alterada, el paciente estaría en un control diferente y básicamente es por alterar estos test diagnósticos. En cuanto al endotelio, solo quiero mostrarles que TSH de 10 está correlacionada, ya se vuelve uno tedioso con gráficas iguales de tensión, diastólica, colesterol. Solo quería mostrarlo de un metaanálisis con 1.500 pacientes de 29 estudios controlados, aleatorizados. El resumen es que pacientes con TSH arriba de 10 tienen mayores grosores de íntima media, tienen alteraciones de la dilatación mediada por flujo en la arteria braquial. O sea que el endotelio también está sufriendo por allí. Y en los pacientes acá, en los pacientes en este estudio, 91 pacientes
tres grupos diferentes. Uno, los que eran los pacientes con tiroiditis de Hashimoto con hipotiroidismo, el otro, los pacientes con tiroiditis de Hashimoto eutiroidea, y los otros, los pacientes sanos controladas. Y en esos pacientes, en la gráfica de abajo, es lo que quería mostrarles, porque la gráfica de arriba es para evaluar cómo está el estado funcional, pero la gráfica de abajo quería mostrarles básicamente la correlación que hay en las dos columnas de la derecha en cuanto a lo que son los niveles de insulina basal y los índices de OMA. O sea que otra vez como que volvemos a hablar de la relación entre un hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto y los índices de sensibilidad y resistencia a la insulina. Pero en este estudio lo bonito es que nos están recalcando otra vez posiblemente cosas que no tenemos muchas veces en cuenta. Es si el paciente con una arteriosclerosis importante o con eventos que riesgo para llevar a hacer los eventos de arteriosclerosis, pues además de eso tienen otros marcadores importantes de disfunción endotelial y de inflamación, como son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 12 y la interleuquina 10. Aquí también uno queda con la sensación de que no lo estamos haciendo todo y no lo estamos investigando todos. En las alteraciones glicémicas, esto es un paciente con ovario poliquístico. Y en ovarios poliquísticos, tomadas como normales en ese momento, súper estricto en el estudio tomaron entonces 2.5, 137 mujeres, normal de 2.5 para arriba, y también se correlaciona entonces muy bien esas alteraciones que les llaman como hipotiroidismo subclínico, en este caso para TSH mayores de 2.5, cómo se correlaciona con hiperglicemia de ayunas, no la postprandial, y con el índice OMA de sensibilidad a la insulina. ¿Qué pudiéramos decir en cuanto al cáncer? Solo son deudas positivas. Y es que por lo menos la frecuencia de los tipos de cáncer, pues está la tiroides, claro, es muy frecuente. Y pues como son cánceres de baja letalidad, pues es muy frecuente que tengamos esos pacientes con cáncer de allí. Pero en cuanto uno mira a las asociaciones comórbidas para el cáncer, pues no lo tenemos en cuanto a lo que es la tiroides. Muestro siempre esta gráfica que ya también lleva unos años, pero en algún momento puede ser replicada en otros estudios en los cuales los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, que se les dio tratamiento y se obtuvo una TSH menor hacia el rango inferior de lo normal. En ese momento era 0.4, será el punto inferior de lo normal. Esos pacientes con el tiempo terminaron haciendo menos cáncer papilar de tiroides. Es solamente para hablar de la interrelación que hay entre el cáncer papilar de tiroides y la tiroiditis de Hashimoto, y que si en un paciente con tiroiditis de Hashimoto yo le puedo lograr una TSH que sea hacia el valor inferior de lo normal, pues ella, como bloquear el crecimiento de las células tiroideas benignas y malignas, pues puede hacer que los pacientes después terminen haciendo menos evidencia de cáncer papilar de tiroides clínicamente. Es solamente una acotación para decir cuál sería una meta en el paciente que yo sí le tengo la tiroides y el paciente tiene una tiroides de Hashimoto. Siempre hablamos por otro lado de la obesidad y decimos, bueno, la obesidad, que el paciente tiene obesidad, sí, es que tiene hipotiroidismo, y pues la verdad no es ese hipotiroidismo. Esta paciente es una de las TSH más altas que yo haya visto. Esta fue una de 870 milunidades por litro, la T4 de libre también extremadamente bajita. Esta paciente estaba realmente en un mixedema. Miren la cara cómo estaba, el cabello, la piel abotagada, y esta paciente fue una de las, tal vez las dos únicas que yo recuerdo que hubiéramos podido utilizar hace unos 10 años, hormona tiroidea intravenosa, pero la pudimos utilizar y la paciente como mejoró, y después de una semana la paciente estaba muchísimo mejor. Esa es diferente. Y en el estudio entonces de los nuevos, lo que muestra uno dice que, bueno, cuando uno hace el análisis y cruza entonces hipotiroidismo en obesidad y tal, y dice, pues sí, lo que pasa es que la prevalencia de hipotiroidismo en obesidad es muy variable, puede ser entre el 1.7 y el 47%, con medidas de 14%, pero no quise traducir esta parte que nos da el autor, porque yo quiero que quede esto como en la discusión y en el resumen de hoy, y es que los autores reconocen que la disfunción tiroidea es raramente una causa para la obesidad y resaltan que en caso del aumento de peso con el hipotiroidismo es
muy modesto, unos pocos kilos, que es lo que nosotros debemos decirles, y que usualmente se revierte muy bien con el tratamiento con levotiroxina, y que el tratamiento con levotiroxina no es definitivamente recomendado para bajar de peso. Recordemos entonces, ya casi para terminar, la calidad de vida, solamente para las definiciones de 1958, como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura, del sistema, los valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Un concepto influido por la salud física, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno. Esto es calidad de vida. Y entonces los síntomas también son calidad de vida. Este es uno de los pacientes que también tuvimos con un hipotiroidismo severísimo, lo cual había perdido todo el cabello y después el paciente lo recuperó. Pero tenemos todos los síntomas y alarmémonos a todos los síntomas que tenemos de los pacientes con hipotiroidismo. La calidad de vida se puede evaluar en estos momentos con varias escalas, ¿no es cierto? Pero no solamente mirar los síntomas como tal, sino que tengamos en cuenta el funcionamiento neurológico y el rendimiento neurológico. También muestro estas diapositivas para hablar de un ejemplo, y es que en pacientes con TSH extremadamente elevada se hizo el estudio y los pacientes que tenían 83.2 de TSH, realmente importante la TSH alta, y los pusieron a hacer exámenes como para la conducción del pase en los mismos aparaticos de los carritos para conducir, para aprobar el pase, y les decían pare, frene, voltee, y los pacientes que tenían esa TSH en 83.2 se demoraban lo mismo sacando el pie del acelerador, poniéndolo el freno y que el aparatico, carrito, se parara, que un paciente que está con una intoxicación alcohólica grado 2, unos niveles de alcoholemia de 82 miligramos por 100 centímetros cúbicos. O sea, tengamos en cuenta que esto no solamente es síntomas, sino que también es protegernos y es proteger a la demás gente. Bueno, y es que la TSH sufre. Quería mostrarles esto porque hemos actuado en unos puntos. Quería mostrarles esto porque en los últimos años estamos hablando de la metformina y la de función tiroidea, cómo la altera, cómo hace la alteración de la metformina sobre las poras de función tiroidea, pero traje dos estudios en los cuales en uno de los dos hipotiroidismos subclínicos, en este aleatorizado, ponen a los pacientes a placebo o a metformina hasta 1.500 miligramos día, dividido por 500 cada 3 dosis, y no se encuentra una relación en cuanto a los valores de TSH, ni de T4 libre, ni de T3 libre. O sea que no tengo claro en estos momentos si realmente la metformina sí está alterándonos y qué tanto nos está alterando los valores de TSH. Este es el otro estudio que les digo, 48 pacientes, 3 meses, la anterior era 6 meses, este es a 3 meses aleatorizados, ya a 850 miligramos 2 veces al día, y nos recalcan que básicamente habíamos pensado los mecanismos para que la metformina produjera la alteración de la TSH, y eran la sensibilización de los receptores de hormonas tiroideas, la modulación de la actividad de la diogenasa 3 a nivel hipotalámico e hipoficiario, la modulación del tono dopaminérgico de la secreción de TSH. Claro, explicaciones muy lógicas, pero cuando empezamos a ver entonces los valores de TSH en estas, miren cómo antes y después no cambian. 21% de los pacientes en el grupo de metformina y 18% de los pacientes en el grupo de placebo lograron el eutiroidismo. No hubo una reacción significativa de TSH. No creo que esté todo dicho, en cuanto al nivel de metformina. Unas palabritas y entonces acerca de la levotiroxina, ¿le ponemos unas metas? Sí, pongámosle unas metas dependiendo de cada paciente, si el paciente está embarazada, si el paciente tiene un nodulito que sea benigno, descartando que sea un cáncer, si el paciente tiene un cáncer diferenciado de tiroides dependiendo del momento y el riesgo que tenga. Recordemos que muchos pacientes están subtratados y otros sobretratados, que hay una interrelación muy grande en cuanto a los valores de TSH, cómo cambian por pequeños cambios en el valor de la T4 libre. Hay situaciones en las cuales van a ser, que ya nos habló
el doctor Carlos Willes acerca de todo ello, las situaciones en las cuales tenemos controles inadecuados, pero quería mostrarles este estudio, en las cuales al principio, no sé si alcanzan a ver la gráfica que es la punteadita, la línea punteada, hasta allí llevaban una correlación, una demostración de los valores muy bien de la TSH y tomando en Calgary entre 45 y 65 mil tests mensualmente. Y cuando cambian el test de laboratorio, esto produce una dispersión de la TSH que se esperaba y el número de TSH se disparó en cuanto a, se hizo por lo menos un 7% más de tests, significando 3 a 5 mil extra tests por mes, básicamente por cambiar el valor de TSH de referencia, teniendo el mismo laboratorio y el mismo test diagnóstico. O sea, debemos tener en cuenta un análisis dinámico de qué test estamos haciendo y si básicamente debemos cambiarlo, por qué tenemos que cambiarlo siempre. Un dato curioso, bueno, es que el calcio también me altera. Claro, sabemos que como los inhibidores de bomba de protones y inhibidores de bomba de protones, el calcio también nos altera ello, pero en este estudio lo que muestran es levotiroxina solita y calcio dado entre 600 y 1000 miligramos día, entre 2 horas después del desayuno. Esta gráfica no quedó la bonita y lo que dice 45-60 es la hormona tiroidea antes del desayuno y el calcio en 2 formas de darlos, o 2 horas después o 6 a 8 horas después. Y en los que son 2 horas después, aún así se ve la alteración y en promedio se eleva hasta 1.4 miliunidades por litro el valor de TSH. Si un paciente, en resumen, está tomando hormona tiroidea y se le da el calcio, debemos tener en cuenta que esa TSH se nos puede subir y no alarmarnos por ello, sino antes mirar cuál es la forma en la cual lo vamos a medir siempre con o sin el calcio. Y si el paciente necesita el calcio, deberíamos espaciarlo, no solamente que se lo dé cerquita, sino que deberíamos darlo mucho más lejos de la administración de la hormona tiroidea. Otros puntos así, pues cómicos o curiosidades, que tanto, si entonces lo seguimos dando en ayunas o al acostarse, pues estudios más recientes muestran la gráfica de arriba, es la TSH, le va un poquitico mejor si se toma a la hora de acostarse, 4 a 6 horas después de haber comido algo. La T3 también mejor si se toma al acostarse, están hechas al revés, la TSH es acostarse a la derecha y T4 y T3 son acostarse a la izquierda. Pero las 3 T's son muy consistentes en que el mejor control se da muy posiblemente después cuando se da al acostarse. Las recomendaciones, además de eso, no solamente cómo darse, sino que las presentaciones de la hormona tiroidea no son intercambiables, las marcas no son intercambiables como tal, y nos quedan entonces si nosotros debemos tratar o no a los pacientes con hipotiroidismo subclínico y esas reglas que dicen que siempre si hay embarazo, si tiene menos de 30 años, las reglas que llevamos año y medio diciéndolos, que el TSH20 siempre se debe tratar, los síntomas importantes, pero uno no queda tranquilo con esto, sino le produce uno más tranquilidad, haciendo un énfasis y una aproximación que sea dependiendo de la edad, más o menos de 65 años. Si los pacientes tienen más de 65 años, arriba de 7 o más, siempre tratarlos. Yo creo que eso es importante que lo vayamos cambiando nosotros en nuestro chip de funcionamiento. Y los pacientes que tienen menos de 65 años, con 7, deberían tratarse siempre. O sea que a la larga nosotros deberíamos evaluar siempre ese valor de 10, desaparecerlo y pensar con 7 muy posiblemente tendremos mayores beneficios. Y en los pacientes que tienen menos de 65 años y TSH abajo de 7, pues nos caben entonces mirar la presencia de anticuerpos, si está progresando, el embarazo, el pocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta era la gráfica entonces de la obra pequeña de arte que nosotros hemos visto al principio, y cuando uno se retira del árbol para ver el bosque, pues entonces se mira que es una obra de arte, pero es una puerta. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos tiempo entonces para algunas preguntas. Mil gracias, doctor Rojas, por esa excelente revisión. Y sí, doctor, aquí hay varias preguntas. La doctora Johanna Ternera pregunta, ¿una mujer con tiroiditis de Hashimoto
se le puede ver afectada su fertilidad? Definitivamente sí, muchas gracias. Gracias, doctora Joana. Sí, la fertilidad es dependiente de la función tiroidea. Recordemos que la pareja no se dice una mujer infértil, sino decimos una pareja infértil. El 35% de las parejas infértiles tienen más de una causa para la infertilidad. Definitivamente, la tiroides es una causa muy importante de infertilidad. El hipotiroidismo produce la alteración en las gonadotrofinas, produce la alteración en la ovulación y una dificultad, además de los ciclos irregulares y de la anovulación, lo cual lleva a infertilidad. Muchas gracias por la pregunta. El doctor Johan Alexander Barraza pregunta, en pacientes con hipotiroidismo severamente descompensado, coma mixedematoso, ¿se debe iniciar levotirosina endovenosa, básicamente por el edema gastrointestinal y su dificultad en la absorción? Una pregunta bien interesante. Muchas gracias, doctor. Sí, claro. El hipotiroidismo muy severo hace que tenga sobrecrecimiento bacteriano mucho más frecuente, que tenga edema intestinal, la hormona tiroidea no se absorbe adecuadamente bien, y si yo estoy, por decir vulgarmente, en los rines con mi valor de T4 libre y casi no le doy, pues esa hormona no se va a absorber y voy a demorar muchísimo tiempo. El tratamiento debería ser hormona intravenosa. Tenemos algunas dificultades porque en este momento no tenemos hormona intravenosa en el país, no está registrada en el PIMA, se demora muchas veces en traerla, se está mirando con la asociación si pudiéramos estimular para que nosotros en Colombia tuviéramos una reservita de una hormona tiroidea intravenosa que la pudiéramos utilizar en cualquier ciudad del país en un momento en que la necesitemos. Como método alternativo, y ya eso es un uso off-label, pero no es descabellado, es tomar los valores de T4 libre, tomar los valores de T3 libre y dar unas macrodosis de hormona tiroidea. Una macrodosis de hormona tiroidea que haga que, aunque tenga el sobrecrecimiento bacteriano, aunque tenga el edema intestinal, aunque tenga la disminución del tránsito intestinal, logre empezar a absorberse la hormona tiroidea. Una vez nosotros logramos que esa hormona tiroidea se absorba, va a romper todo el círculo vicioso de más mixedema, más compromiso cardiovascular, más compromiso hemodinámico, más retención de CO2, más hipopnea que tiene el paciente por su compromiso respiratorio. Y a medida que eso va pasando, el paciente uno puede resolver y puede mirar, corroborar que la T4 libre en sangre empieza a subir rápidamente, la T3 rápidamente empieza a subir, y cuando ellas empiezan a subir es un momento ya para pasar la dosis a la dosis que el paciente debe necesitar en microgramos por kilo. Eso lo hicimos con 2 pacientes que tuvimos en coma mixedematoso y el resultado fue bien. Claro, son usos, digamos, lógicos, pero off-label de lo que estamos hablando. Gracias, doctor Rojas. La doctora Lina Mesa pregunta, ¿qué relación tienen los pacientes hipotiroideos con el vitiligo? Qué buena pregunta. Mira, pues el vitiligo consideramos que es una enfermedad de anticuerpos en las cuales existen anticuerpos contra las células que producen la melanina en la piel. Como enfermedad autoinmune, puede venir pegada o acompañando otras enfermedades autoinmunes. En ese momento nosotros sabemos que el hipotiroidismo postiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Una vez tenemos superado el déficit de yodo en nuestro país, que entre otras estamos en superávit, pero una vez ya no tenemos déficit de yodo en el país, entonces la causa más frecuente del hipotiroidismo ha sido el hipotiroidismo postiroiditis de Hashimoto. Como enfermedad autoinmune, pues puede venir asociada, no es la causa, pero puede venir asociada al vitiligo, así como pudiera venir asociada también a otras enfermedades reumatológicas, como anemia perniciosa con déficit de vitamina B12, como una hipocalcemia por hipoparatiroidismo autoinmune, como una diabetes mellitus tipo 1, o sea, con otras enfermedades que vengan autoinmunes. Claro, no está bien decir, yo a todos los pacientes con hipotiroidismo, postiroiditis de Hashimoto, le voy a descartar que tengan hipoparatiroidismo o un vitiligo, porque esas son mucho más frecuentes que el vitiligo. Pero cuando yo tengo una enfermedad que es más rara, que es el vitiligo, sí está muy bien evaluar si yo tengo otras enfermedades inmunes mucho más frecuentes, como es el hipotiroidismo postiroiditis de Hashimoto. Muchas gracias. Doctor,
Otra pregunta, dice, si un adulto mayor por su edad tiene a aumentar TSH igualmente, ¿se da el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico? De acuerdo. El diagnóstico, yo creo que no podemos basarlo en si el paciente tiene síntomas o no. El diagnóstico está por salirse de los valores de referencia. Una cosa es diagnosticar el hipotiroidismo subclínico en un paciente de X o Y edad y otra cosa es decir cuándo debemos tratarlo. Pero los pacientes, sí está muy bien que los pacientes arriba de 70 años, esos pacientes de octava década también, TSH arriba, tienen muchas complicaciones si los dejamos arriba de 7. O sea, ellos no deberían mantenerse en 7. El riesgo también está en que esos pacientes no se deben pasar para el otro lado porque el riesgo de la arritmia y la fibrilación auricular es muy alto. Entonces nunca debemos buscar una TSH hacia 0,1, hacia 0, hacia 1. Eso no está en ninguna guías, pero lo que hacemos normalmente es que no dejamos llegar a 7 esa TSH y que lo mantenemos sobre el rango superior normal, en lo cual es un rango seguro cardiovascularmente para el hipo o para el hipertiroidismo. Es un rango entre 3,5 y 5. La doctora Claudia María Villegas creo que hace una pregunta que ya está respondida, lo acaba de responder usted, que dice cuál es el punto de corte de TSH para hacer diagnóstico de hipotiroidismo en el paciente mayor de 65 años, considerando que la TSH aumenta fisiológicamente con la edad, debería ser mayor de 10. Sí, lo que estamos diciendo. Y si la tendencia, y miren que los metaanálisis están tratando de decir, tal vez 7 le ayuda a uno a prevenir riesgo cardiovascular en los pacientes mayores de 65 años. Pero esto debe ser un trabajo que tenemos que hacerlos todos y que vamos cogiendo un poquitico más de práctica y que vamos cambiando como nuestro chip y lo que estamos acostumbrados. Llevamos 30 años nosotros hablando de 10 Las dos de últimas TSH. preguntas, doctor. El doctor Carlos Arturo Jiménez pregunta, ¿cuál es la hipótesis y o prueba fehaciente de la etiología del hipotiroidismo? La causa del hipotiroidismo, estoy tratando de traducir. Sí, yo también. Dice, Sí. ¿cuál es la hipótesis y o prueba fehaciente de la etiología del hipotiroidismo? Bueno, en estos momentos es una respuesta inmune. Si nosotros hablamos de que los hipotiroidismos que nosotros tenemos, el más frecuente es el primario, y dentro del primario el más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, entonces estamos hablando de que dentro de lo más frecuente, cada uno con una etiología diferente, porque es diferente si yo lo opero, es una cirugía después de, es un hipotiroidismo post-yodo, post-quirúrgico, congénito, etcétera. Pero si veo lo más frecuente, entonces un hipotiroidismo primario, post-tiroiditis de Hashimoto, es una respuesta inmune. Y está entonces, ¿cuál es la causa de ello? Algo de predisposición genética y algo de sensibilización, que puede ser o en las sustancias yodadas o en los alimentos o sustancias posiógenas, perdón, sustancias yodadas o alteración de yodo en el agua y adicional a, por ejemplo, enfermedades virales que hacen que se dispare toda una respuesta inmune y ello termina después de todo produciendo los anticuerpos antitiroideos que en últimas terminan dañando la tiroides y produciendo el hipotiroidismo. Bueno, muy bien, doctor Rojas. Muchas gracias por toda su revisión, por habernos acompañado en este ciclo de ámbitos académicos en hipotiroidismo. Y finalmente quisiera agradecer a todas las personas que hicieron posible este ciclo académico, al Laboratorio Sabut por haber acompañado estos 6 ciclos, a la Asociación Colombiana de Endocrinología, a Juan Arzuza, que estuvo acompañando durante las 6 sesiones del webinar, a todos los conferencistas que estuvieron durante estos 6 ciclos, específicamente hoy al doctor Leonardo Rojas, a Mónica Robles del Laboratorio Sabot y a Marta Colmenares también del Laboratorio Sabot por haber acompañado el patrocinio de estas sesiones y sin lugar a dudas a ustedes que estuvieron durante todo este periodo de revisión de hipotiroidismo, llegando a tener en promedio entre 900 a 1.200 personas por sesión,
cosa que es muy, pero muy importante la asistencia. Y un agradecimiento, pero muy especial, al doctor Henry Mauricio Arenas. Él siempre estuvo detrás de las presentaciones de cada uno de los conferencistas. Él estuvo acompañando las respuestas que se daban a través del chat y le agradezco infinitamente al doctor Arenas, que él es endocrinólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es presidente del capítulo del eje cafetero de la Asociación Colombiana de Endocrinología, director de la clínica de tiroides de la clínica confamiliar de Pereira, de tal manera que le agradecemos muchísimo, doctor Henry Mauricio Arenas, por habernos estado acompañando durante estos 6 ciclos de revisión de hipotiroidismo. Mil gracias a todos y espero tengan un buen fin de semana. Hasta luego, doctor Rojas. Gracias hasta luego, a Juan. Gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Gracias por la paciencia, la asistencia. Gracias, doctor Venezuela. Que estén muy bien.